Buenos días, es un gusto estar por aquí por Vida TV, pudiendo llevar la palabra de Dios, enseñanzas de la palabra de Dios, de las escrituras que nos ayudan. Jesús dijo que en ellas está la vida, así que gloria a Dios porque hoy podemos hablar y enseñar sobre esa vida, esta vida sobrenatural que puede morar en nosotros, guiarnos y hacer cosas grandes a través de ella. Bendito sea el Señor. Así que vamos a hablar hoy sobre la mente, nuestra mente, terreno de batallas espirituales. Sabemos que nuestra mente está conectada a nuestro espíritu y que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son uno. Así es que nosotros somos tripartitos, así como Dios es tripartito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues nosotros estamos en la mente, en el alma, el espíritu, somos uno también. Y este es el campo de batalla que el enemigo usa por cuanto somos espíritu. El enemigo trata por todas maneras de interrumpir y llegar a nosotros, y todo está a través de la mente. Porque la mente es ese espíritu que para el hombre es ese campo y para el enemigo ese campo de batalla donde él puede atacar al hombre, y la mente es la vida del hombre. Sabemos que nosotros, si tenemos un ojo podemos trabajar, y si tenemos un brazo también, y si tenemos una sola pierna también. Es decir, con cualquier otro órgano nosotros podemos funcionar, incluso con un riñón. Personas que viven con un riñón, pero sin la mente no podemos hacer nada. Y ese es el campo de batalla que usa el enemigo. Ese es el terreno fértil del enemigo, los pensamientos. Ahora, quiero llevarlos, primero que nada, a analizar qué es la mente según la ciencia, según los neuropsicólogos, y este en específico que pude encontrar en un estudio alemán, Jaime Desprez, dice que la neurología no puede explicar el fenómeno de la mente, sino tan solo los mecanismos de él en su relación a través de la memoria, con el pensamiento, con sus atributos, con la conciencia, el entendimiento y la inteligencia. Así que la mente, dice la ciencia, no es una sustancia, sino un fenómeno, es decir, no la pueden palpar, no existe materia que puedan ver la mente. Como este fenómeno no se produce en la materia, sino en la energía, la mente es una energía vital. Dice que la mentalidad no determina el comportamiento integral del hombre, sino su forma de ser de acuerdo a su mentalidad, que nace con la adquisición de alguna forma de lenguaje, de conocimiento. Esta energía, su trabajo es en el cerebro, es producir los pensamientos. Por eso la mente es la fuerza que produce los pensamientos. Me gusta lo que él dice, no es más inteligente el que tiene el cerebro más desarrollado, sino quien lo tiene mejor aprovechado. Teniendo en cuenta esta teoría de este hombre, de la ciencia, que dice que la mente no es una materia, sino que es una fuerza que produce los pensamientos, y que no importa cuán grande tenga el cerebro, sino cuán mejor aprovechado. Me da la idea que si mi mente es la que produce los pensamientos, y esta palabra que dice, tremendo esta palabra, en Proverbios 23, verso 7, dice: porque cual es el pensamiento en su corazón, tal es el hombre. Así es que el hombre es según los pensamientos, porque la Biblia misma dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que tal es el pensamiento, tal cual es el pensamiento del hombre, así se comporta, así actúa, así es. Y vemos al apóstol Pablo cómo habla de la mente. Es uno de los estudiosos, de los eruditos de aquellos tiempos, el apóstol Pablo, un hombre tremendo, que podemos tener tantas enseñanzas a través de él sobre la mente. El apóstol Pablo empieza en el capítulo 12 de Romanos diciendo que es importante no conformarnos a lo que somos. Llegamos a Cristo con una mente contaminada del mundo, llegamos a Cristo con paradigmas, con ideas
pensamientos que van en contra de Dios, en contra de la santidad, en contra del amor de Dios, en contra de todo lo que establece Dios para que los siervos de Dios podamos caminar en santidad, en justicia, en amor. Así es que tal es el pensamiento del hombre, así es él, así actúa. Yo digo, somos el reflejo de nuestras decisiones. Así que siempre la mente va a estar produciendo un pensamiento. Por eso el apóstol Pablo dice, no te conformes a este tiempo, sino transformaos en su entendimiento. El entendimiento está en la mente, ¿verdad? Así es que para el hombre la mente es un fenómeno. Es un fenómeno, no lo pueden explicar, pero para nosotros los hijos de Dios, la mente es el espíritu mismo de Dios actuando en nosotros. La mente es un espíritu que puede ser cambiado y transformado por el poder de la palabra. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versos del 22 al 24, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de la mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que nadie puede penetrar el reino de Dios. Nadie puede penetrar al reino de Dios, nadie puede vestirse de la justicia y la santidad de Dios, ni caminar en el amor de Dios, si no es con una mente renovada, con un espíritu de la mente transformado por el poder de la palabra, porque dice según la santidad de la verdad. La verdad es la palabra. Así que hasta que la palabra no transforma mi mente, como dicen que el comunismo lava la mente. Bueno, pues yo le tengo una noticia. Usted y yo nos tenemos que lavar la mente como hijos de Dios. Nos lavamos la mente con el poder de la palabra. Jesús le dijo a los discípulos en el capítulo 15 de Juan, en el verso 2 al 3, le dice, ustedes han sido lavados con la palabra que les he hablado. Qué tremendo. La palabra de Dios es ese lavacro, es ese poder sobrenatural que viene y cambia nuestra mente para que podamos actuar como Él actúa, para que podamos pensar como Él piensa, para que podamos amar lo que Él ama y desechar lo que Él desecha. Por eso, Primera de Corintios, en el capítulo 2, verso 16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. En los versos anteriores al 16 dice que el Espíritu de Dios se conecta a nuestro espíritu y revela de su espíritu a nuestro espíritu la palabra de Dios, los misterios, los secretos. Luego usted puede meditar en Primera de Corintios capítulo 2 y usted va a encontrar un estudio precioso del verso 6 al 16, donde el apóstol Pablo también habla de este problema, cómo el Espíritu de Dios se conecta a nuestro espíritu. En Primera de Corintios también 6:17 dice que el que se conecta al Señor, un espíritu es con él. Así que ya nuestra mente, el espíritu de nuestra mente se conecta al espíritu de Dios por medio de la palabra. Por eso es que Jesús dice, el que conoce la verdad será libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. A veces caminamos por años con una atadura, con un vicio, con una manera de ser que sabemos que es errada, que estamos haciendo daño a la familia, que estamos haciendo daño a la sociedad, que estamos haciendo daño a la propia iglesia, aun cuando somos cristianos, y no podemos ver ese cambio porque nunca hemos permitido que nuestra mente sea transformada por el poder de la palabra de Dios, porque esta es la mente es el campo de batalla que el enemigo usa. ¿Sabe usted que las depresiones, cuántas personas dentro de la iglesia no vemos en depresión? ¿Por qué llega la depresión? La depresión no es más que un pensamiento repetitivo que no le vemos salida y tanto golpea y golpea tu mente hasta que te tira. Comienza con una tristeza, una apatía, hasta que te tira en la depresión. ¿Por qué? Porque ahí entró el pensamiento, yo no puedo, yo no soy, yo no tengo, yo no tengo, yo no puedo, yo no soy, y qué va a pasar ahora, y si mi hijo se va, y si mi hijo esto, y si yo no puedo pagar esto. Empieza ese pensamiento a maquinar tu conciencia, a maquinar tu ser,
hasta que te tira en una depresión. Pues aquí está la solución. ¿Cómo voy a cambiar mi mente? Porque muchas veces cuando leímos el concepto anterior del psicólogo, del neuropsicólogo, decía que uno de los elementos del pensamiento que puede intervenir es la inteligencia y la conciencia. Bueno, pues la palabra me enseña a mí que nosotros podemos estar en Cristo, pero la conciencia puede estar corrompida. En Primera de Tito 15:16, mire lo que dice la palabra. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Pues hasta su mente, mire bien, hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que podemos estar en Cristo, pero nuestra conciencia puede seguir siendo corrompida. Puede seguir siendo nuestra mente ese campo de batalla donde el enemigo sigue trabajando. Ahora, cuando logras cambiar tu mente y tu corazón, la voluntad se somete. Entonces, un verso se convierte en un arma poderosa porque ya tu mente ha sido transformada y tienes la espada del espíritu alineada. Y cuando el enemigo trae un pensamiento, porque él conoce tus debilidades, él conoce las debilidades de cada uno de nosotros, así como Dios escudriña el corazón y conoce la intención del corazón, el enemigo sabe lo que te gustaba antes de llegar a Cristo. Y como sabe lo que te gustaba antes de llegar a Cristo, ahí tiene el terreno fértil. Como tú no lo has transformado, como no le has permitido al Espíritu Santo que obre y quite esa pasada manera de vivir, entonces esa manera de pensar, de actuar, pues el enemigo tiene un terreno fértil. Te pone la tentación, te pone el pensamiento y te tira de una vez. Así es que una vez que logres transformar tu mente, que ese verso se convierte en esa arma poderosa, Dios empieza a llenar tu mente. Dios empieza entonces, la palabra se mete en tu mente y esta es transformada. Tu conciencia es limpiada porque ya tienes la mente de Cristo, ya Él acomodó lo espiritual a lo espiritual, ya Él te reveló los misterios secretos de Dios por medio del Espíritu y empieza tu mente a ser purificada. La conciencia se va purificando y empezamos a actuar y hacer como Dios quiere que hagamos. Cuando la vida de Dios empieza a llenar tu mente y tu alma, entonces eres un transmisor del poder de Dios. Entonces nos convertimos en esa vasija útil para el Señor. Entonces nos convertimos en vasijas de honra para el Señor, donde Él nos puede usar porque ya hemos transformado nuestra mente. Ahora podemos ser transmisores del poder de Dios. Ya tienes el poder para negarte a ti mismo y amar lo que Dios ama y desechar lo que Dios desecha. Jesús también fue claro en esto de la contaminación que el hombre puede traer a su mente. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 15, verso 11 y 18 y 19, dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. El corazón, en el corazón, la mente están intrínsecamente ligados y la mente empieza a producir el pensamiento y el pensamiento le da una orden al alma. Y el alma entonces toma la decisión y hablas de lo que está guardado en tu corazón o actúas conforme a ese pensamiento que produjo tu mente, de acuerdo, y empiezas a actuar y hacer lo que a Dios no le agrada, porque tu mente, pero cuando logras transformarla, somos una vasija útil para el Señor. Somos esa aljaba, esa flecha que Él puede lanzar, sacar y lanzar para llevar el evangelio a todas partes. Porque tenemos que saber que tenemos que
dedicar el tiempo. Si hay algún sacrificio que usted y yo podemos hacer en este tiempo, Jesús dijo, la palabra nos enseña que Dios se agrada más en la obediencia que en el sacrificio. El único sacrificio que usted y yo debemos de hacer en este tiempo es dedicarle tiempo a Dios. Ese es el sacrificio. El tiempo que estás meditando en la palabra, el tiempo que estás orando, que estás buscando la presencia de Dios. Entonces, podemos ser transformados a través de ese sacrificio, a través de la obediencia, porque hasta que no conocemos la verdad, no podemos ser libres. Hasta que no conocemos la verdad que entra a nuestro entendimiento, a nuestra mente, entonces podemos hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cómo puedo tomar el control de nuestros pensamientos? Porque el enemigo sabe, como dijo ahorita, tu debilidad, y también Dios lo sabe. Y Dios te da las armas para que tú puedas llevar cautivo esos pensamientos. Dios nos da todas las herramientas para que podamos combatir los pensamientos. Dios sabe tu debilidad y el enemigo también la sabe, pero Dios te da las armas para vencer en todo tiempo. ¿Cómo puedo tomar el control de los pensamientos? En 2 de Corintios capítulo 10 del 3 al 5 encontramos esa palabra donde nos enseña cómo podemos llevar cautivo los pensamientos. Pues aunque andamos en la carne, dice la palabra en el libro de 2 de Corintios capítulo 10 del 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sabemos que la propia palabra dice que Cristo es la palabra. Envió su palabra y nos sanó, nos libró de toda angustia. ¿Quién fue el que llegó para librarnos, para hacernos libres, para abrir el camino, para que estemos en la presencia de Dios? Cristo. Cristo es la palabra. Así que cuando llevamos, y Jesús dijo en Juan 6:63, que la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así es que cuando yo decido llevar cautivo el pensamiento es porque yo tengo una palabra que ya ha sido grabada en mi corazón, ya está guardada en mi alma, ya ha dominado mi mente, y esa palabra, cuando yo llega el pensamiento negativo, yo puedo sacar la espada del espíritu y declarar un verso bíblico que va en contra de lo que me está diciendo el enemigo. Por ejemplo, si el enemigo, porque hay muchas personas que me dicen, no, pastora, pero yo siempre estoy diciendo que yo llevo cautivo el pensamiento. No estás haciendo nada. Necesitas hacer una acción correspondiente a lo que has creído. Necesitas ejecutar ese pensamiento. Esa verdad hay que ejecutarla, hay que establecerla con nuestra boca. Por ejemplo, el enemigo pone en mi mente que yo no puedo pagar una deuda. Y hay personas que llegan hasta el suicidio porque no pueden pagar una deuda. Se vuelven locos porque no pueden pagar una deuda, porque ese pensamiento está ahí y está ahí y está ahí y no le ven salida, no tienen trabajo, no tienen cómo pagar. Bueno, pues cuando ese pensamiento llega, si yo tengo la palabra revelada a mi espíritu, dice la palabra que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es que cuando el pensamiento llegue de que yo no voy a poder pagar, yo voy a tomar la espada del espíritu, que es mi arma espiritual, y le voy a decir, diablo mentiroso, tú te equivocaste. Yo sé que tengo un Dios que es el dueño del oro y la plata, y Él va a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, porque yo soy coheredera con Cristo de todas sus riquezas. Llevé cautivo el pensamiento y por eso es que el apóstol Santiago dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la resistencia que le hacemos a nuestra mente. Esa es la resistencia que le hacemos al enemigo cuando viene a traer un pensamiento negativo. Cuando logramos sacar esa palabra, esa promesa que está en mi espíritu, que debes mantener. Por eso es que es necesario mantener ese arsenal guardado, preparado,
esto te garantiza la victoria cuando logras sacar ese pensamiento de esa batalla espiritual, logras sacar esa promesa y rompes con ese pensamiento. Ahí venciste la batalla espiritual de la mente. Cuando logras establecer. Ahora, hay algo importante cuando logras establecer ese verso, esa promesa que va en contra de lo que el enemigo me está diciendo que puede pasar. Ahora hay algo importante y es que debemos aprender a discernir tres pensamientos. Recuerde que la mente produce el pensamiento le envía una señal al alma y el alma habla o hace una acción por el alma, por lo que está guardado en el corazón. Recuerde que la palabra en muchas ocasiones la mente lo refiere al corazón o lo refiere al alma. Las tres cosas están intrínsecamente ligadas, cada una en su función, pero están intrínsecamente ligadas y una maneja a la otra. Así que yo tengo que aprender a discernir el pensamiento. Tres tipos de pensamientos tengo que aprender a discernir. Tengo que aprender a discernir el pensamiento que viene de mi propia mente. Tengo que discernir el pensamiento que está poniendo el enemigo o el pensamiento que está poniendo Dios. Sabemos que Dios nos habla generalmente a nuestro pensamiento, a nuestro corazón. Lo sentimos esa paz que viene de parte de Dios. ¿Cómo discierno? ¿Cómo puedo saber cuando mi pensamiento viene de parte de Dios? Bueno, pues si mi pensamiento me produce paz, si mi pensamiento corresponde con una promesa bíblica, entonces Dios me está hablando a mi mente. Me dice la Biblia que el Espíritu Santo nos trae a memoria todo lo que hemos aprendido. Ya ese verso está grabado en mi mente, en mi corazón, y ahora el Espíritu Santo me lo trae a memoria. Pues yo sé que este pensamiento que estoy teniendo es de parte de Dios cuando ese pensamiento se corresponde a lo que dice la palabra de Dios. Produce en mí paz y seguridad. En esto consiste el reino de Dios, en paz y seguridad en el Espíritu. Así es que yo sé que ese pensamiento viene de parte de Dios. Ahora, ¿cómo discierno un pensamiento que viene del enemigo de mi alma cuando me produce temor o me produce confusión, me altera, siento que esto no está bien, algo no está bien, qué es lo que está pasando, en qué estoy pensando? Entonces ese pensamiento, un pensamiento carnal, esto no puede venir de Dios. Dios no me puede poner un pensamiento donde me esté tentando. Dice que la tentación no viene de parte de Dios. Así es que tengo que discernir estos tres pensamientos, estar alerta a lo que estoy pensando. ¿Qué es lo que estoy pensando? Estar alerta. Alerta, es importante estar alerta a lo que estás pensando. ¿Qué estás pensando? ¿Qué pensamiento? ¿O soy yo la única que me cojo pensando en cualquier cosa que no debo en un momento determinado? Bueno, entonces yo estaré loca, ¿eh? Pero yo creo que a todos nos puede suceder. Nos cogemos pensando en algo y decimos, pero ¿por qué yo estoy pensando esto? No, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús te reprendo. Tú no me puedes traer a memoria mi pasado, porque mi pasado está en lo último del mar, está en lo profundo del mar, dice la palabra. Y dice la palabra que Dios no se acuerda de él. No te permito que me lo traigas a memoria. Mira, ¿sabes lo que hiciste en ese momento? Reprendiste un espíritu de culpa que está entrando, que quiere venir de nuevo a llevarte al pasado para poner culpa de nuevo en tu corazón si ya fuiste libre. Así que es importante saber qué estoy pensando para poder llevar cautivo los pensamientos. Ahora, la última semana que predicamos, pude enseñarles cómo guardar la palabra, cómo meditar en la palabra para que quede guardada en el corazón. En el Proverbios 4, del 20 al 22, se los expliqué bien claro. Para los que no lo han escuchado, brevemente, dice Proverbios 4, del 20 al 22, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Así es que esta es una ley de meditación de la palabra, sabiendo que nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca son puertas espirituales. Cuando la palabra de Dios
entra por mis ojos espirituales para que mis oídos estén atentos a la palabra, como dice, pues tengo que hablarla en voz alta. Para que entre por mis ojos, salga por mi boca, otra puerta espiritual, y entre por mis oídos como puerta espiritual. Entonces va a quedar guardada en mi corazón. Entonces esto funciona para que nuestra mente sea transformada y podamos guardar todos esos pensamientos de Dios, esos pensamientos de bien y no de mal que Dios tiene para nosotros, están en su palabra. Así que su palabra va a depositar en mí esa vida de Dios, como dice Juan 6:63, que lo habíamos leído anteriormente. Él nos da la vida de Dios a través de su palabra. La vida de Dios depositándose en nuestra vida. La mente de Dios, los pensamientos de Dios depositándose en nuestros pensamientos cuando meditamos en la palabra. Así que Él queda guardada en mi corazón cuando entra por mis ojos la palabra, cuando la hablo en voz alta para que entre de nuevo por mis oídos. Así es que esto quedará guardado en tu corazón. Entonces es que encontraste la palabra. Ahora es una munición más para el arsenal espiritual que Dios te está brindando. Dios no manda a ningún hijo a la guerra sin ser preparado. Escuche bien. Todos estamos llamados, y esto no tiene que ver nada con esto, pero lo puso el Señor en mi corazón ahora. Todos estamos llamados a hacer guerra espiritual. Todos estamos llamados a orar los unos por los otros, pero no todos estamos capacitados. Ah, bien, pero Dios quiere capacitarnos a todos. Pero te decides para que Dios brinda tu mente, tu corazón, tu tiempo, tu espacio, para que Dios te capacite, para que Dios te dé el poder para llevar cautivo tus pensamientos, para que Dios te dé el poder para tomar la sabiduría, la inteligencia, el poder sobrenatural, para romper con los diseños del infierno. Eso es una buena pregunta. Necesitamos saber que nuestra vieja manera de vivir está contaminada y que solo el Espíritu de Dios, a través de su palabra, puede depositar la vida de Dios en nosotros y hacer de nosotros una nueva persona, con un nuevo entendimiento, con una nueva conciencia, con una nueva inteligencia para establecer el reino de Dios en la tierra. Que nuestra mente no sea más un campo de batalla con libertad para el enemigo para atacar nuestra vida. No, 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 no. Nosotros tenemos todas las armas, todas las leyes espirituales, toda la palabra de Dios en la esencia de la palabra para transformar nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos llevar cautivo, podamos hacer una acción correspondiente en el momento perfecto de lo que hemos creído. En Santiago 1:22, el apóstol Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Así es que si nosotros solamente vamos a la iglesia y nos sentamos a escuchar palabra de Dios y no meditamos en esa palabra, podrás estar años y años en la iglesia y nunca pasar nada. Una vez le pregunté al Señor, ¿por qué veo personas que por tantos años están dentro de la iglesia, Señor, y no veo cambios en esas personas? Habían personas que me habían llevado a los pies de Cristo, que habían sido usados por Dios para llevarme a los pies de Cristo, pero aún los veía yo, ya Dios me estaba usando a mí para su gloria y su honra. Bendito sea Dios. Me había usado a mí en milagros, cosas que sabía que solo Dios lo podía hacer, y veía el cambio que Dios había hecho en mi vida. Sin embargo, en esas personas los veía en el mismo punto espiritual que cuando los conocí. Y le dije, Señor, ¿por qué no hay cambios? Y me dijo, hija, todos me aman, pero pocos me dedican el tiempo. Y me llevó a la palabra. Cuando en Mateo 6 los discípulos le preguntan al Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dice, ustedes no sean como los fariseos que se paran en todas las esquinas y hacen palabrerías y palabrerías y repiten y no tienen cambios ninguno. Ustedes no sean como ellos tendrán su recompensa, pero ustedes entren en el aposento de su casa, cierren la puerta de su aposento, que el Padre que los ve en secreto
los recompensará en público. Cuando le dedicamos el tiempo al Señor, cuando meditamos en la palabra de Dios, tenemos el poder para llevar cautivo nuestros pensamientos. Tenemos el poder y la sabiduría para no permitirle al enemigo que juegue con nuestra mente, que ponga pensamientos de terror, de angustia, de calamidad en nuestra mente que nos puede tirar. No. Nosotros tenemos que hacer una acción correspondiente a lo que hemos creído. La palabra sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Nosotros estamos llamados a transformar nuestra mente, a no conformarnos a nuestra vieja manera de vivir. Estamos llamados a disponer nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para que el Espíritu Santo de Dios tenga el poder para actuar en nosotros. Recuerde que Él es un caballero, Él no puede quitar lo que usted no quiere entregar. Necesitamos permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida y transforme nuestro ser. Esta es de la única manera que podemos nosotros ver ese cambio en nuestras vidas. Cuando nosotros logramos ponernos esa armadura de Dios todo el tiempo, no solamente diciendo porque mi lucha no es contra carne y sangre y yo me pongo el yelmo de la salvación y me pongo la coraza de justicia. No. Este no es ponerse la armadura, hermanos míos. La armadura no la ponemos cuando meditamos en la palabra. ¿Cómo ceñimos los lomos con la verdad? Como dice Efesios 6. ¿Cómo ceñimos los lomos con la verdad? Meditación de la palabra. ¿Cómo ponemos el escudo de la fe si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Pues necesito que la palabra esté guardada en mi espíritu para poder sacar el escudo de la fe. Necesitamos meditar en la palabra, meternos en la palabra para que nuestra mente esté fortalecida, para que nuestra mente esté transformada, para que podamos tener el poder de llevar cautivo el pensamiento, para que podamos dar fruto y frutos que glorifiquen al Padre en todo tiempo, como dice Jesús en Juan 15, que nosotros podemos dar frutos que glorifiquen al Padre cuando nosotros permanecemos en la palabra, cuando nosotros permanecemos en el amor, cuando nosotros hemos permitido que el Espíritu de Dios transforme nuestra mente, cuando no nos conformamos a esa vieja manera de vivir. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que Él transforme nuestra mente. Hay un testimonio cortico que les quiero dar. Hace un tiempo fui a una casa y habían 2 personas, para que usted vea lo que es no conformarse a la vieja manera de vivir y tomar una acción correspondiente con un arrepentimiento genuino correspondiente, porque nuestra mente nos puede estar diciendo yo soy pobre y tengo que y yo soy pobre y yo soy pobre y yo soy pobre, y de ahí usted no sale de la pobreza y usted le pide a Dios que le dé una casita o que le dé un techito y usted no piensa que Dios le puede dar más porque hay un paradigma en su mente que no lo deja avanzar. ¿Qué es lo que es un paradigma? Un paradigma es un pensamiento de lo que soy yo. Yo tengo temor a cualquier cosa y no, yo no paso por ahí, yo no puedo porque yo tengo temor. Un paradigma. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Esa palabra me hace libre y me deja avanzar. Un pensamiento de que yo no puedo predicar o yo no puedo hablarle a alguien porque yo soy de pocas palabras, yo siempre he sido así, yo no puedo hablar más. Bueno, si no decides que Dios te transforme, no puedes llevar esa mentalidad, no puedes quitar ese paradigma. La palabra de Dios nos puede ayudar a ser libres de esos paradigmas que no nos permiten avanzar. Entré a una casa de 2 siervos de Dios y veo que hay un cenicero lleno de cenizas, como si alguien fumara. Yo sabía que allí solo vivían ellos 2. Y le dije, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Cómo voy a dejarlos en esto? No, yo tengo que preguntar y saber quién es el que fuma. Y le pregunto a la muchacha, yo había ido a orar por ella porque ella había tenido un accidente. Y en el momento que yo entré, el esposo iba saliendo a trabajar.
Cuando entro, pues claro, al poco rato, ya después que saludé, hermana, yo le tengo que hacer una pregunta. ¿Quién es el que fuma? Ay, pastora, perdone, pero mire, yo quiero que usted sepa que mi esposo ha hecho todo, él es el que fuma, pero mire, hemos orado, hemos ayunado y Dios no se lo ha quitado, no sabemos por qué. Y mire que él ha rogado, pastora, y no hay manera, no puede dejarlo. Mientras ella hablaba, el Espíritu Santo me dijo, es que a él le gusta. Y yo en mi espíritu dije, Señor, si esto es para él, dame la oportunidad de que antes que yo me vaya, él entre por esa puerta y que yo le pueda dar la palabra. Pues cuando yo terminé de orar por la muchacha, que ya nos estábamos despidiendo, entra el hombre. Y le digo, ay, qué bueno que llegó porque tengo una palabra para usted. Dice el Señor que él no lo ha podido sacar de ese vicio, de esa vieja manera, de esas viejas costumbres que usted tiene, porque es que a usted le gusta. Y el Señor me dijo que no orara por usted, porque esto es un asunto entre usted y él. Si yo fuera usted, yo me tiraba de rodillas y renunciaba a ese cigarrillo si de verdad usted quiere que Dios le quite ese gusto. Usted renuncia y dígale, yo no quiero más esto, no quiero que esto me guste más. Ayúdame para que esto no me guste más. Haga una renuncia, usted le quita la llave al enemigo. Es un rompimiento en el mundo espiritual. Si usted quiere salir de un vicio, si usted quiere salir de una manera de ser, de actuar que usted sabe que no le agrada a Dios, lo primero que tiene que hacer es una renuncia. Yo renuncio a tal cosa, yo renuncio a decir malas palabras, yo renuncio a mentir, yo renuncio a este vicio. Usted le quita, es un rompimiento en el mundo espiritual que te ayuda a que tu mente se vaya preparando para el cambio que Dios va a traer. Pues le dije a él, si yo fuera usted, me tiraba de rodillas, le decía al Señor que yo renunciaba y pida ayuda al Espíritu Santo. Él quiere que usted dependa de él. A la semana me fui. A la semana cuando me llamaron para decirme que no había cogido nunca más un cigarrillo en su boca. Y yo no oré por él, simplemente fue una palabra precisa que vino de parte de Dios y por eso Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. La verdad transforma nuestro entendimiento. La verdad nos da el poder para hacer cambios, para limpiar la conciencia. La verdad nos ayuda a preparar el aljaba para cuando el enemigo venga a sacar la flecha y dispararle. Solamente con el poder de la palabra. Dice la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo Isaías capítulo 11 del 2 al 5 dice que el Espíritu de Jehová viene sobre él, sobre Jesús. Estaba profetizando Isaías 700 años antes de que Jesús llegara y dice que con el poder de su boca transformó al mundo. El Espíritu de Jehová venía sobre él con espíritu de sabiduría, con espíritu de inteligencia, con conocimiento, con consejo, con poder y temor de Dios. 7 espíritus que vinieron sobre Jesús, sobre el espíritu de Jesús como hombre, y él pudo, dice que con el poder de su boca, juzgar al mundo y transformar al mundo. Eso quiere Dios que tú y yo hagamos. Esos 7 espíritus pueden estar sobre nosotros a través del Espíritu Santo que ya mora en nuestra vida y tenemos el poder para transformar nuestro entendimiento, nuestra mente y ver cambios genuinos en nuestra vida. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios deposite esos 7 sellos en nuestro espíritu para que podamos transformar nuestra mente, llevar cautivo nuestros pensamientos, hacer una acción correspondiente a lo que hemos creído y ver la victoria en todo tiempo. Que Dios les guarde. Bendiciones. Hasta el próximo.